La gran espada es el arma más poderosa de las 14. Si bien su gameplay se reduce en su mayoría a estar cargando la espada, su habilidad recae en reconocer correctamente los patrones de los enemigos para sincronizarlos con el timing de nuestros ataques. La verdad es que tanto su lista de movimientos como su build son muy sencillos, así que dependerá de ti el poder masterizarla para sacarle un verdadero provecho, pues de no ser así, te la pasarás aventando swings al aire y reposicionándote a cada rato en vez de estar haciendo un daño continuo. Aquí te voy a presentar la build definitiva para que la lleves en el endgame. ¿Qué tal, gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un nuevo video para mostrarles la build definitiva de Gran Espada. Como les mencionaba en la introducción, no hay muchísimo que explicar, es una build muy sencilla de entender, sobre todo porque tampoco hay mucho donde podamos elegir, debido a que esta arma no se va a ver beneficiada de algunas habilidades que existen como ráfaga, que a veces utilizamos, antivirus y tal. Esto es porque tiene intervalos separados de daño, sus daños son sumamente altos, pero evidentemente no son tan continuos como en otras habilidades, por lo mismo no se le saca tanto provecho. Ahora, algunas cosas que hay que explicar pasando directamente a las armas. Pues bueno, algo que se está utilizando muchísimo y que yo creo que van a ver con mucha regularidad si es que llegan a ver speedruns o cosas así, es una artiana de sueño. Ahora, esto es relativo, gente. Recuerden que muchas veces los speedruns atienden a situaciones específicas, a condiciones específicas. Una build meta en un speedrun no precisamente va a ser una build efectiva en un juego convencional. Justamente la Gran Espada nos brinda un gran ejemplo de esto que les estoy diciendo. Llevar sueño le ayuda muchísimo con la Gran Espada porque deben de saber, para los que no están tan enterados, que el primer golpe que despierta a un monstruo lleva un porcentaje añadido al ataque, es decir, va a ser un golpe agregado. Por lo tanto, si ese golpe viene de una Gran Espada, es un gran daño, es una gran multiplicación de daño. No es lo mismo que la despertemos con un golpe de Gran Espada a que despertemos con un golpe de unas espadas dobles, por ejemplo. Así que, por cierto, si una vez ven dormido a un enemigo en multiplayer y hay un usuario de Gran Espada, dejen que sea él el que despierte de un golpe al enemigo. Sin embargo, pues bueno, también sabemos que cuando estamos jugando en multijugador, ya sea con amigos o incluso con randoms, pues el estado de sueño posiblemente no es tan efectivo. Esto es porque no sabemos si para el momento en el que nosotros lo dormimos, alguien más va a seguir atacando a diestra y siniestra y ni siquiera vamos a ser nosotros los que descarguemos ese golpe. Dicho esto, si ustedes juegan de manera más individual, sí búsquense una de sueño, le van a sacar provecho, pero si son mucho de jugar en multijugador y muy rara vez juegan en individual, la verdad es que no habría razón para hacerse una de sueño. En ese caso les recomendaría más una de nitro. La de parálisis tampoco tiene mucho sentido porque para aplicar el efecto de parálisis necesitamos estar atacando de manera constante, cosa que con la Gran Espada no vamos a hacer. Y pues con el resto de las builds elementales tampoco es que le saquemos muchísimo provecho hoy por hoy. La Gran Espada, así como por ejemplo el martillo, es un arma que sí se buildea a Raw, al menos ahora, posiblemente cuando llegue la actualización y tal, que nos dejen meter más habilidades, tengamos más espacios para maniobrar en la build, pero hoy por hoy no tiene mucho sentido armar esta arma con elemental. No se va a sacar una ventaja sumamente amplia en comparación a hacerla Rogue. Pero bueno, ese es el tema de qué atributo ponerle. Juegan individual, váyanse sueño, juegan multiplayer, pues mejor busquen una artiana de nitro. Y pues bueno, también otra gran opción es la de Arkwell. Esto es porque viene con un gran daño base de por sí, no tiene afinidad ni positiva ni negativa, tiene un boss de Draco, muchos de los enemigos finales son débiles a Draco, además ya viene con tiempo de carga y eso es pasar directamente a las habilidades. Una que nos importa muchísimo, casi obligatoria, debe ser tiempo de carga. Esto nos va a permitir tener las acumulaciones de las cargas en la espada de manera más rápida.
Entonces nosotros siempre queremos estar atacando con el nivel 3 del poder, es decir, cuando tenemos ese destello rojo. Así que tiempo de carga nos va a ayudar rápido a llegar a ese punto. Otra gran que puede ser muy buena es bloqueo agresivo. Cuando nosotros bloqueamos golpes nos va a aumentar el ataque, entonces puede ser muy buena. Y de ahí en fuera, pues cualquier cosa que quieran ponerle, a lo mejor un poquito de potenciador crítico, un poco tal vez de aumentarle todavía los críticos, sobre todo si utilizan la de Arcbelt, porque pues tiene una afinidad neutra. Y pasando a las habilidades en la build, déjense las muestro. Ahora tenemos punto débil, importante, y vamos a estar conectando siempre los golpes con esta arma en punto débil, al menos esa es la idea, sobre todo porque tenemos un buen control sobre dónde van a caer los golpes. Instigador nos ayuda con un 15%, de hecho si se dan cuenta en esta ocasión únicamente tenemos un 45% de críticos. Como les comentaba, hay otras habilidades de críticos como que usualmente colocamos como antivirus o cosas así, pero no se le saca provecho con la gran espada por el tema de los intervalos de ataque. Otra que pueden poner incluso para aumentar todavía los críticos, ya saben, es poder máximo. Poder máximo aumenta en un 30%. Si no gastamos resistencia, muchos de los ataques de la gran espada no les van a gastar resistencia. Sin embargo, si ustedes utilizan mucho el estar utilizando la guardia mejorada, una mejor habilidad puede ser venganza. Cada que nos derriban, es decir, nos dan empujones los monstruos, nos aumenta directamente el ataque. Entonces ustedes consideren estos 3 slots de venganza, cambiarlos a lo mejor a la joya poderosa. Incluso si ustedes quieren cambiarle un poquito o apenas están aprendiendo a utilizar esta arma, pueden ponerse cosas como distancia evasiva, rompepartes, para generar heridas y tal. Puede ser una buena opción, así que pues bueno, simplemente considérenlo. Tenemos 3 puntos de envainado importantes por el tema de que sí es un arma que pues muchas veces estamos guardando y desenfundando para reposicionarnos de una mejor manera. En algunos casos no, pero cuando suceda pues sí que nos importa tener envainado veloz. E incluso tenemos 2 puntitos de suelle. De suelle nos va a permitir generar heridas con mayor facilidad y también nos aumenta justamente el daño raw de nuestros ataques, porque no solo hace que las heridas salgan con mayor facilidad, sino también inflige daño no elemental adicional. Entonces, pues nada, gente, esta es la build definitiva de la gran espada. Como les recordaba en un inicio, pues bueno, aquí sí tienen que sacarle mucho provecho a masterizar más allá que la build, pues los movimientos, porque así como puede ser un arma devastadora en unas buenas manos, puede ser un arma en la que simplemente estén perdiendo el tiempo si todavía no conocen bien los timings, por el hecho de que pues mientras están cargando el monstruo ya se les fue y resulta que golpean al aire, en lo que tratan de llegar a un punto débil resulta que ya se movió, se quitó. Entonces sí hay que tener un buen conocimiento sobre los timings con esta arma. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.